Hola, muy buenas tardes. Hoy me encuentro con Eduardo Alegría López a través de la plataforma de Zoom para charlar un poco sobre el tema del olfato periodístico. Él es un periodista muy destacado y profesional en su trabajo. Estudió periodismo en la Universidad del Salvador, trabajó en Telecorporación Salvadoreña. Actualmente está trabajando en Canal 21 para Grupo Megavisión. Voy a abordar una pequeña entrevista sobre el tema del olfato periodístico. Para nosotros como periodistas, bueno, yo periodista en desarrollo porque todavía no, es muy En potencia. importante, sí, es muy importante conocer qué es, porque por medio del olfato periodístico nosotros podemos llegar más a fondo sobre un tema y tener esa agilidad de captar datos muy importantes y relevantes. Entonces, para comenzar, yo quiero saber qué es para usted el olfato periodístico. Bueno, el olfato periodístico es precisamente saber por ejemplo, en un proceso de construcción pública elevado sobre una construcción y de repente cambian los datos y son cosas son las que con la presa del Chaparral, incluso hasta podemos hablar del circo, de que hoy precisamente en la mañana decía un analista que estaban pidiendo 20 o 30 millones más y era un dinero como para que ya fuera un hospital de primer nivel y el hospital aún no está terminado. Entonces, tu olfato periodístico vas observando que hay cosas que te van indicando que hay algo oculto ahí o algo que no es normal. Eso te estamos hablando en la inversión pública, en lo que es gobierno, pero también cuando, por ejemplo, ya por decirlo así, en los conflictos sociales, cuando ves que un sindicato se está peleando mucho con una patronal, ves manifestaciones muy seguido y uno dice la típica frase es que esta es una bomba de tiempo. Aquí solo falta algo para que suceda esto. Igual en el pasado había mucho conflicto en los centros penales, que los presos se amotinaban, que los presos exigían cosas. Entonces, las cárceles han sido siempre una bomba de tiempo y sabes que va a ocurrir algo. Y han habido masacres dentro de las cárceles, han habido fugas masivas y entonces el olfato periodístico te indica eso. Y le preguntas a las autoridades que por qué si veían algunas irregularidades, por qué no lograron actuar a tiempo. Este, Debido a todas esas cuestiones, ahora las autoridades hacen cacheos, o sea, se llaman requisas, donde siempre que hacen registro van encontrando armas, drogas, dinero adentro de los centros penales, teléfonos celulares. ¿Cómo llega eso ahí? Entonces, ahí hay como cuando ves, sabes que hay alguien involucrado que mete las cosas, como pueden ser los familiares, pueden ser también gente de la seguridad. Y entonces, como por tu olfato periodístico, le preguntas al funcionario, mire, director de centros penales, ¿por qué cada vez que hacen registros, siempre hay armas, siempre hay drogas, siempre hay dinero, siempre hay celulares? O sea, ustedes no han investigado si las mismas autoridades están involucradas en la introducción de estos artefactos ilegales dentro de la prisión, ¿verdad? Entonces, eso podría traducirte yo como un olfato periodístico, captar a tiempo que está algo por suceder. Sí, la verdad que es bastante importante en esto de la noticia desarrollar el olfato periodístico y para ello sabemos que debemos de realizar algunas actividades para eso. Usted como periodista, ¿cuáles son las actividades diarias que realiza para desarrollar ese olfato periodístico? Por ejemplo, nosotros tenemos asignaciones de pauta. Está la cobertura de pauta y está la cobertura de seguimiento y la agenda propia.
Por ejemplo, la agenda propia es cuando el mismo olfato periodístico te dice que hay algo, entonces vas a investigar. Es un periodismo más investigativo, que no está en pauta. La pauta de seguimiento es la que cuando ya sucedió algo, por ejemplo, lo de la cárcava que está en la Santa Lucía, entonces sabes que hubo un evento principal que hundió todo eso, puso en riesgo las casas, entonces un día en reunión de pauta, ¿qué pasará? Vamos a ver cómo van los trabajos de la cárcava, vamos a ver qué hay de nuevo. Esa es una pauta de seguimiento a un tema que ya estuvo, ya sucedió. Y la otra es la pauta diaria, la pauta de agenda, que es la que generalmente recibís convocatorias de los ministerios, de las ONGs, de personas civiles, por ejemplo, las conferencias de prensa, las cadenas perdón, por la mascarilla, siento felpa en la boca por la mascarilla. Eh, por ejemplo, eso de que te convocan a una cobertura, esa es la pauta diaria, eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a una pauta ya de convocatoria, la pauta de seguimiento y la pauta investigativa. Así nos distribuimos en las reuniones de pauta. Me imagino que en todos los medios de prensa es igual. Bueno, no me imagino seguro. Muy bien. También creo yo que como personas todos tenemos una misión, un objetivo y también como periodistas, ¿cuál es la misión para la que el periodista necesita desarrollar al máximo sus competencias? Bueno, la misión es informar, primeramente, informar, orientar a la gente, que la gente genere su propia opinión. Eso es lo que hacen los medios de comunicación, generar opinión. O sea, nosotros vamos a darle los insumos, tal cual, es decir, sin tergiversar, sin trastocar los temas. Entonces, vamos a trasladarle a la gente la información y que la gente eh, haga su propia opinión, su propia apreciación de la realidad. Porque si yo ya vengo y pues, estoy hablando del género periodístico como tal, ¿verdad? Sí. Periodismo puro. Porque si ya yo le doy una opinión o ya le doy una orientación, ya no es periodismo, ya es un editorial, ya es una columna, ya es otro género literario o periodístico, ¿verdad? Pero lo puramente informativo es precisamente informar a la gente, orientarla a que genere opinión pública. Y Sí, esa es la misión de uno. sí, Esa es la misión de uno, ¿verdad? exacto. También nosotros para darle cobertura a una noticia, creo que la noticia debe cumplir algunos requisitos, una preparatoria conceptual. ¿Cuál es la que usted le da antes de ir a dar una cobertura a una noticia? ¿O qué acciones se toman antes para ir a indagar sobre ese hecho que está ocurriendo? Primero, dependiendo del tema, informarme yo, empaparme yo del tema, porque voy a ir a preguntar con propiedad. Pero si yo no sé el tema, no lo conozco, voy a ir a dar vía, como se dice, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que vayas también, a qué tipo de tema, así va a ser tu preparación o así va a ser el interés que le vas a dar a una, porque no es lo mismo un tema periodístico de turismo, un tema político o un tema social. Ahí ya cambian aquellas preguntas básicas del periodismo, que ustedes saben cuáles son precisamente, que es la del quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Sí. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, un accidente de tránsito de Juan Pueblo, de Juan Pueblo. Tu esquema de la información va a decir, un accidente de tránsito, hubo un lesionado y un fallecido que venían a excesiva velocidad por esto y esto y esto. Es una nota fría, común y corriente. Pero ¿qué pasaría que si en ese vehículo, en vez de ser Juan Pueblo, es un familiar? Digo un familiar, tal vez un primo, un hermano, porque Laila está chiquita, entonces del presidente de la República. Entonces ya
ya cambia el enfoque de la nota. Ya dicen un familiar del presidente de la República, ya toma otro énfasis, otra importancia. Entonces, es así como vamos a buscar la noticia por los temas del día. Por ejemplo, a veces lo importante es el qué, a veces el quién. No tiene que cumplir las cinco preguntas básicas o este es más importante que otro, no. Dependiendo la situación, dependiendo la información, eh, una de las preguntas básicas va a ser la más importante. Entonces, en el caso del primer accidente, lo importante es el qué es lo que ocurrió, es el accidente. Y en el otro caso del familiar del presidente es quién, ya no es el qué, sino es el quién y el por qué. Esos serían los enfoques para darle cuerpo a la información. Excelente. Todo esto que usted me acaba de decir, de primero investigar, conocer, empaparse, también a veces sobre un hecho que ha ocurrido hay bastantes versiones de noticias y algunas no son Exacto. verdaderas. ¿Cómo, cómo puedo hacer como periodista para percibir cuáles son esas noticias falsas y cuáles son las verdaderas sobre el Vaya. tema de la fake news? Eh, bueno, es que aquí estamos hablando te voy a hablar de dos aspectos. Por ejemplo, yo voy a una cobertura, voy a un hecho social, yo voy a buscar las fuentes. Si es un hecho social, yo voy a buscar las fuentes reconocidas. Por ejemplo, los sindicalistas ya los conocemos, los dirigentes ya los conocemos. Entonces, vamos a preguntarle sobre ese hecho. No le vamos a preguntar a cualquier persona que no sabemos, que al menos va a dar otro tipo de versión, pero no se identifica como parte de la acción. Y en el caso de las fake news, me imagino que ustedes ya se han fijado que aparecen más que todo en redes sociales. Eso es un boom en las redes sociales. Por ejemplo, el periódico de la Brittany son medios que no son reconocidos, son medios que están que han nacido a través del desarrollo de de las redes sociales y el acceso que tiene la población a ellas. Entonces es más fácil llegarle a la gente, por ejemplo, con un gancho. Los ganchos son los temas que te atraen en una nota. Entonces, las fake news tienen eso, tienen un gancho. Entonces, lo que haces es ver y otro fenómeno de las fake news son que son virales, porque te tocan el morbo y son cosas que no son fuentes reales, porque si tú lees una nota, no te cita fuentes. No te, si te la citas vagamente. Entonces, no es lo mismo ver una nota en redes sociales o en las páginas oficiales de Internet, de la prensa gráfica, del Diario de Hoy, del Mundo, del Colatino, de qué otro periódico tal vez reconocido, de los periódicos de las universidades, a ver un periódico que de repente nace, que dice, como te digo, la Brittany, hay un montón, incluso hay uno que llama Portada, hay uno que llama Portada y de ese periódico hay otro que es como clonado, porque Portada se escribe con una letra menos que el otro periódico. Entonces, son como una guerra ideológica entre sectores, entre grupos que se dedican a inventar historias, inventar notas del contrincante. Más que todo eso se da en el espectro político. Eso es lo que hemos observado. Tenemos que identificar las fuentes, o más bien identificar las falsas noticias, los fake news, a través de las fuentes. Yo no me voy a confiar de un periódico que tenga un nombre no reconocido o que sea, o acaba de nacer el periódico que no tiene trayectoria y no se identifica porque la mayoría de estos no pone quién escribió, es decir, no firman las notas, no firman las notas. No tienen quién le investigó, el nombre del periodista no lo tienen, las fuentes tampoco. Así podemos detectar que son noticias falsas y para evitar nosotros caer en la calle en eso también, nosotros nos vamos a las fuentes oficiales. Ah, ok, perfecto. Usted mencionó algo muy importante sobre las redes sociales que dijo que hoy en día las noticias son un boom en redes sociales. ¿Usted considera que las redes sociales ahora en día es una manera factible para informar a través de Sí ellas?
Y no, porque son de doble, muy inmediata, súper inmediata. Pero también se corre el riesgo de caer en las noticias falsas, ¿no? Igual nosotros, todos los medios creo que nos monitoreamos entre todos los medios. Y también están esas notas falsas, ¿verdad? Que de repente empiezan a viralizarse en las redes sociales, pero cabal se detecta que son cosas falsas por la información, porque si estás empapada de algo y lees, te das cuenta que hay cosas que son falsas, pues. Pero sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, hoy en día, si conoces el desarrollo de los medios, antes los periódicos sacaban noticias hasta el siguiente día. Las noticias de ahora salían hasta la edición del otro día. De ahí la radio les comía el mandado, porque la radio era más rápida. De ahí viene la televisión, y la televisión, aparte de darte la información, te da imágenes. Entonces, mucha gente se prefirió informarse por la televisión y dijeron que la televisión iba a desplazar a la radio y la radio iba a desplazar a los periódicos, y nunca sucedió. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que los medios, que las redes sociales y el internet iba a desplazar a la televisión, cosa que no ha ocurrido. Y yo personalmente no creo que ocurra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Transformarse. Hay que transformarse, porque ahora tú ves un Telenoticias 21 en redes, un Mega Noticias 19 en redes. Ves medios informativos 2, 4, 6, 12, 11 en redes. O sea, ¿qué es lo que sucede? Hay que montarse también en esas plataformas para no quedarnos atrás. Entonces, ya tenés tus medios tradicionales, pero también incorporas las redes sociales. Nosotros hacemos trabajo para redes sociales, porque no solo nos quedamos con la plataforma informativa del medio tradicional aire o cable, sino que también hacemos redes sociales. Y eso es muy importante. Sí se puede informar, pero también cuando la gente se informe, debe tener mucho cuidado de cómo se está informando y a través de qué medio. Sí, la verdad que ese tema es bastante importante, ese tema de las redes sociales, porque como usted decía, también hoy en día hay muchas personas que, bueno, estamos más que todo la juventud, todos empapados de las redes sociales, y creo que son los medios en los cuales más nosotros visitamos y es por los cuales nosotros más podemos conocer Exacto. acerca de lo que está pasando. Por eso, la verdad que eso sí es importante informar a través de ellas, pero también, como dice, tiene sus consecuencias. Eh, bueno, yo tengo una curiosidad también muy aparte de todo este tema del olfato periodístico, es que cómo usted está viviendo esto del periodismo en esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, cómo abordan esto del periodismo y cómo la afrontan. Bueno, yo creo que la pandemia del COVID-19 o coronavirus ha venido a cambiar todo en la historia, todas las áreas de desarrollo humano, ya sea sociales, políticas, económicas, unas más devastadas que otras. Y la práctica del periodismo no se queda atrás, porque pues hemos sido considerados como personas de trabajo en primera línea, porque andamos en las coberturas precisamente de los casos, de la gente que trabaja en los hospitales, la policía, los soldados. Entonces, nosotros somos como personas en primera línea, paralelos a los que están directamente relacionados salvando vidas o protegiendo que se cumplan las leyes de emergencia o las cuarentenas y toda esa situación. Por ejemplo, nos ha venido a transformar bastante porque tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar lentes, tenemos que usar una careta, y eso te dificulta bastante a la hora de ejercer el periodismo, porque te cansas, o sea, la mascarilla te cansa, el calor te quema, el sol te hace sudar. Entonces, sentís que cuando te hablas, la gente no te oye. Entonces, esforzás más la voz y uno hasta grita, pues, pero es por eso, porque uno se siente como encerrado. Una nueva práctica
obviamente es por protección, ¿verdad? Entonces, todo eso ha venido a envolvernos en una serie de prácticas que si no llevamos esas cuestiones no nos dejan entrar. Si no nos echamos alcohol gel, la temperatura, que son cuestiones que antes no se hacían, pues entonces sí ha venido a revolucionar, son nuevos retos, es un esfuerzo, es un riesgo todos los días. Entonces nos estamos exponiendo al virus. Es más, nosotros acá en el grupo ya tuvimos, valga la redundancia, un buen grupo de personas, incluyéndome, que salimos afectados. Bendito Dios, gracias a Dios que a mí me dio lo más mínimo. Yo no tuve síntomas, yo pues dudaba que realmente había salido positivo, pero lo único que me hacía la idea que sí era porque perdí el olfato y el sabor de las comidas, nada más. De ahí, bendito Dios, tranquilo. Hay otros compañeros que sí, que estuvieron hospitalizados con oxígenos, con medicamentos. Incluso hay uno todavía, Ernesto López, que todavía está en recuperación. Creo que es el último de los compañeros. De ahí los demás, todo el equipo periodístico de Mega Noticias 19, ya estamos completos. Telenoticias 21 ya está completo. La gente de los sets, que estudios, toda esa gente ya, pues, ya está recuperada, ya está incorporada. Pero quieras o no, tenemos que ejercer, tenemos que cumplir con esa misión de informar esto. Yo me para incluso la guerra ha sido una pandemia mundial por años que continúa, y aquí no fue la excepción, hubo una guerra civil y los periodistas pues estaban en primera línea siempre. Entonces, siempre terremotos, enfrentamientos sociales, siempre el periodismo está ahí. Es Hay que decir, correr el riesgo. que el periodismo siempre se ha dificultado en algunas maneras, como ya lo decía anteriormente, siempre que deben andar cubriendo esos desastres naturales y entre otras cosas. Exacto. O sea Bye. que, ajá. No, se me vino a la mente algo cuando dije los conflictos sociales. Para nosotros ahora tenemos que andar con la mascarilla, tenemos que andar, o sea, eh, protegidos, dentro y fuera. Pero eso es diferente a como cuando eran los conflictos sociales de antes, que había una balacera, que había los del mercado se enfrentaban con los del campo. Entonces, cuando decían, Eduardo, tú vas a los desórdenes del centro, que es lo primero que agarraba uno, la máscara, pero una máscara antigases, porque tiraban gases lacrimógenos, o sea, te tiraban granadas de humo, entonces eso te servía para protegerte. Entonces, siempre han habido riesgos en el periodismo, siempre han habido riesgos y siempre han habido medidas. Y la pasión por informar, pues creo que uno lo lleva en la sangre y se arriesga a todo. A uno le gusta, entonces es como que a uno lo llama el peligro o uno va corriendo para adelante, donde la otra gente viene corriendo al contrario, para huir. Nosotros vamos al problema y la gente viene corriendo al contrario. Bueno, es importante no solo decir soy periodista, sino que ejercerlo como tal. Algunos tips o sugerencias que usted me podría brindar para crecer en esto del ámbito periodístico y desarrollar mi olfato periodístico. Primeramente, informarse, mantenerte a la expectativa de lo que del acontecer nacional, o sea, estar pendiente de las noticias, ver noticieros, o sea, informarse, independientemente de cuál noticiero te guste, cualquier que ibas como desarrollar, como intuición de lo que pueda estar sucediendo, porque el humano así es, el humano es sumamente intuitivo. Entonces tú te informas y te vas creando un bagaje, una experiencia de lo que has visto, de lo que estás viviendo, y de esa forma le das respuesta a una realidad. Entonces, mi consejo es ese, que veas noticieros, leas periódicos, escuches la radio y empaparse de los temas. El otro, y que es bien importante, es que estudien, no dejen de estudiar. Hay mucha gente que antes de salir de la universidad eh, les dan oportunidad de practicar en los medios o después les sale una plaza y eso es muy, muy, muy interesante y muy atractivo. Pero hay muchos, porque yo conozco muchos y yo creo que fui uno de ellos, pero no me afectó mucho,
es que uno se enamora del trabajo, uno se enamora del medio de comunicación y poquito a poquito se le va olvidando la universidad. Se va olvidando, porque a mí me sucedió, por ejemplo, ustedes no conocieron la YSU Radio Cadena. Es una radio de las más importantes que hubo en el país, la competencia de la KL. Es como la KL, era una radio puramente informativa y pues a mí me salió una oportunidad y yo me gustó y todo, 4 años después. Porque como entonces me encontré gente, entonces empecé mi proceso de graduación. Si no le hubiera hecho caso a esa gente o no me la encuentro, yo quizás no me hubiera graduado. Entonces, hay gente que ha jurado que está en la tesis. Y yo le digo, pero ¿de qué te sirve? Que vas a estar aquí y no te vas a lograr graduar, no te vas a lograr terminar los estudios. Entonces, para mí ese es un consejo bien importante, que termine la universidad. Si les sale la oportunidad de practicar en un medio o una plaza o un trabajo, aprovechenlo, pero no dejen de estudiar. O sea, porque el grado académico es muy importante. O sea, solo porque no, es muy importante el grado académico, o sea, terminar la universidad y si se puede seguir estudiando después una maestría, pues mucho que mejor, ¿verdad? Ese es mi consejo, pues que se empapen de la realidad nacional y que no dejen de estudiar. Bueno, muchas gracias en serio, Eduardo, por todos estos tips, sugerencias y por responder a todas esas inquietudes que yo tenía. No a ti, no a ti La verdad que esto de a a veces ti, uno se desanima en la universidad y todo, pero escuchar personas así como usted, todo un profesional y destacado en el periodismo, como que motiva más, porque yo no voy a negar que a veces no me gusta, a veces me desanimo, pero ahorita sí, que estoy escuchando, yo digo, la idea solo es enamorarse del trabajo y así las cosas exacto, creo que van a salir bien siempre. así es. De verdad, Y cuiden la muchísimas ortografía, gracias. cuiden la Sí, ortografía, sí, sí, cuiden lo la estoy ortografía porque haciendo. hay Bueno, que pues escribir tal cual. gracias por el No, tiempo que me ha brindado, no, en serio. no, Yasmin, gracias a ti por tomarme en cuenta y te agradezco porque realmente es bonito compartir, ¿verdad? Hablar con gente. ¿Y quieres que te confiese algo? ¿Sí? Es el primer Zoom que hago. Ah, de verdad. Es el primer Zoom que hago. Todos me han salido fallidos. Ay, de verdad. Qué suerte Y tengo entonces. hubo un grupo que me contactó para hacer un Meet un sábado, por Meet, que precisamente era un grupo que estaba con Liceo Salamanca. Ajá. Y a última hora resulta que Wilfredo se enfermó y suspendieron la clase y suspendieron eso. Va, salud, no hubo nada. No sé cuántos días iba a ser un Zoom igual y no se pudo. La señal estaba mala, no pegó el internet. Va. El sábado recién pasado, me había invitado a una como teleconferencia de el trabajo de las sexotrabajadoras, una cuestión de una ONG de Sudamérica. Y el problema fue que igual fracasó el Zoom porque no hubo señal buena. Así que este es mi primer Zoom y no, gracias a ti por tomarme en cuenta, la verdad. Saludos a Bueno, tus compañeros, estoy para servirles cuando quieran, ya sea presencial, virtual, ahí está. muchas gracias, Eduardo. Cuídese y pase feliz tarde. No, muchas gracias a ti. Feliz tarde. Gracias.